Para mí el arte es arte y yo lo que me gustaría es fusionar, lo que me gusta es fusionar las artes, como nosotros fusionamos en nuestros espectáculos la música, las artes audiovisuales con la danza. Entonces estábamos empezando a buscar personas que nos interesaban, que nos parecía que hacían un trabajo maravilloso dentro de su disciplina, y una de las personas en la que pensamos fue José María Icega. Y de una cosa a la otra, en una conversación muy amena, surgió el tema de la tarta Pavlova, que es una tarta inspirada en la bailarina Anna Pavlova y que se ha convertido en una tarta conocida en el mundo entero, y así empezó la conversación, un poco de una forma divertida, y finalmente pues estamos ahora en este maravilloso proceso que yo me siento honrada. Para mí es súper emocionante el pensar que se van a inspirar en mí para crear su postre, y la verdad me parece algo alucinante. Hola. Creo que es muy importante para unos alumnos que van a intentar inspirarse en mí para crear un postre, que sientan la danza. Entonces, una cosa es ver la danza visualmente en una imagen, en un vídeo, pero otra cosa es sentir el arte. Y el arte hay que sentirlo en vivo y en directo.
Para mí la experiencia de mañana va a ser maravillosa porque yo desconozco completamente este mundo, es un mundo nuevo y estoy interesadísima en aprender, en nutrirme, en inspirarme de su trabajo, en verles trabajar y la verdad es que lo voy a disfrutar muchísimo. Esta vez voy a ser yo la espectadora y voy a disfrutar de cada momento, voy a intentar captar lo máximo posible y llevarme esta experiencia para siempre. Y la presentación, que es maravillosa y en la que me veo muy identificada, y ese postre sería la danza de los dioses.